Mis amados, yo les quiero hablar en esta mañana de crecer en la fe. La palabra de hoy está titulada Creciendo en la fe. Necesitamos crecer en la fe. Aleluya. Una de las cosas más hermosas o que nosotros como seres humanos disfrutamos es ver crecer a nuestros hijos. ¿No es así? ¿Cuántos recuerdan sus hijos cuando eran pequeños? Y cuando empezaban a caminar o a hacer algunas cosas, situaciones, y ellos querían imitarnos a nosotros. Se colocaban los zapatos nuestros, ¿no es así? La ropa nuestra querían hacer porque querían imitarnos. Ahora, mis amados, una de las cosas que debemos estar muy contentos es porque nuestros hijos nos imiten en la fe, en creer a Dios. Todo padre anhela y desea que su hijo crezca, que su hija crezca, ¿cierto? Es más, disfrutamos que nuestros hijos crezcan. De la misma manera, Dios anhela que como hijos suyos crezcamos en todo, pero especialmente en la fe, que crezcamos en la fe. ¿Por qué? Porque la fe es la sustancia de la vida cristiana. Diga conmigo, la fe es la sustancia de la vida cristiana. Pero esa fe tiene que ser tuya, no de otros. Mis amados, la fe es la sustancia de la vida cristiana. Jesús le dijo a sus discípulos en un momento, cuando iban en la barca y la barca estaba a punto de hundirse, le dice Jesús a sus discípulos: ¿por qué temen, hombres de poca fe? Y cuando Pedro caminó sobre las aguas y se hundió, mis amados, vemos que Jesucristo le dice a Pedro: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? En los dos casos, Jesús le dice a sus discípulos: hombres de poca fe. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús quería que sus discípulos seamos hombres de gran fe. Pero en ese momento los discípulos tenían poca fe. Pero aquí también podemos ver los enemigos de la fe. A Pedro le dice: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Es decir, un enemigo de la fe es la duda. Y a los discípulos en la barca les dice: oiga, ¿por qué temen, hombres de poca fe? Es decir, el temor y la duda son los enemigos de la fe. Temor al futuro, temor a lo que viene. La duda, ¿será que sí, será que no? Por eso, mis amados, tenemos que ir a otro nivel. Tenemos que seguir avanzando en la fe, porque estamos en tiempos difíciles. Tenemos que ser como los Simeones y las Anas que estaban en el templo de Dios esperando la visitación, el tiempo de Dios, el tiempo del cumplimiento de la profecía. Y estaban ahí, dice, con oraciones y ayunos todos los días en el templo. Eso es clave, esto es impactante. Porque para vivir y triunfar en este tiempo se necesita el mismo espíritu de Simeón y de Ana para mantenerse firme, con una fe que nos mantenga ahí firme hasta que Cristo venga por nosotros. Y hoy yo quiero compartirles 3 niveles básicos en la fe. El primer nivel que vemos es el nivel que tenían los discípulos. El primer nivel de fe es poca fe. Poca fe. Y esta fe está basado por las obras, es decir, en lo que vemos, en lo que olemos, en lo que nos dan o nos muestran nuestros sentidos. Dice Juan capítulo 14, verso 11, dice: créame que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créame por las mismas obras. Jesucristo está diciendo: si no creen por la palabra, pues empiecen a creer por las obras, por lo que está pasando, por lo que están viendo. Mire, eso está escrito en la palabra, se está cumpliendo. Crean por las obras, crean por lo que está sucediendo. Ahora, algunas personas lo razonan todo. No creen porque Dios lo dijo, sino que necesitan ver para creer. Necesitan ver para creer. Si yo no veo esto, si no, yo no veo aquello, yo no creo en milagros. Sabemos que debemos confiar en el Señor, mis amados, pero para algunos eso puede ser o parecer como una carga, algo abrumador. No es así. Ahora, hay personas que tienen la fe como dividida. Tienen una fe tremenda en cuanto a las finanzas que Dios provee,
pero en cuanto a la sanidad no. O lo contrario, creen que Dios es poderoso para sanar, pero dudan en cuanto a las finanzas. Ahora, mis amados, Dios no espera que tengamos una gran fe al instante. No, no es de la noche a la mañana. La fe es progresiva. La fe va caminando. La fe va creciendo a medida que nosotros alimentemos esa fe. Ahora, Dios espera que por lo menos empecemos a dar pasos de fe. Es decir, por lo menos crea en lo que está viendo. Crea que lo que está pasando está escrito en la palabra. Que empiece a caminar y a buscar a Dios por lo que está pasando. Dice, y vendrán guerras y rumores de guerras y pestes y hambres. Pero aún no es el fin. Mis amados, estamos viendo lo que Jesús declaró. Y eso debería llevarnos a creer. Ahora, mira lo que dice Juan 20, 24 al 28. Vamos a un ejemplo más específico para entender. Estamos aquí hablando de Tomás. Era uno de los 12 discípulos llamado Dídimo o gemelo. De pronto tenía a su gemelo por ahí. Dice, y no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron los otros discípulos, Jesús estuvo con nosotros. Juan 20, 24 al 28. Dice, al Señor hemos visto, Él le dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Este sí era duro para creer, ¿no? Mire lo que estaba pidiendo. Tengo que meter mi dedo en la llaga, en sus manos, en su costado, en los huecos de los clavos para creer. Y de esos Tomás hay muchos todavía en medio del pueblo de Dios. Ahora, 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo, pasa vosotros. Luego le dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Mire lo tremendo, cómo Dios está declarando una bienaventuranza. Le dice Tomás, tú creíste por el que viste, pero bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Dios dice de la misma manera hoy, bienaventurados son aquellos que creen en milagros, aquellos que creen en sanidades, aquellos que creen en resurrección, aquellos que creen en provisión natural, aquellos que creen que Dios es capaz de transformar y cambiar una vida. Son bienaventurados aquellos, porque antes de que suceda están creyendo. Mis amados, aquellos que se atreven a creer aun cuando el síntoma esté ahí, aun cuando las cosas van mal, están creyendo y siguen creyendo. Ellos son bienaventurados. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos bienaventurados hay conmigo? Que creen antes de que sucedan las cosas. Muchos son salvos y llegan a Cristo porque vieron un milagro. La mayoría de personas se convierten porque vieron un milagro, porque vieron algo impactante. Y en estos días empezaba a ver cuántas personas tuvieron que tener un accidente tremendo, un accidente de muerte, donde allí en el quirófano, en el hospital o en la UCI, Dios en su misericordia les mostró el cielo y el infierno. Y entonces dijeron, no, esto no se acaba con la muerte, esto continúa, la aventura continúa, la aventura es eterna. Y tenemos que prepararnos para esa eternidad, para vivir en la eternidad con Cristo. Ahora, mis amados, Dios quiere que creamos más allá de la vista, más allá de lo que vemos, más allá de las circunstancias, del problema, de la situación. Dios quiere que vayamos al siguiente nivel. El primer nivel es creer por las obras, creer por lo que vemos. Vamos al segundo nivel. El segundo nivel es el nivel de gran fe. Y es fe en su palabra, fe en la bendita palabra de Dios. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír
y el oír por la palabra de Dios. Ahora, mis amados, ese nivel de fe se alcanza cuando yo creo a la palabra de Dios. Ahora, pero no solamente cuando creo, sino cuando vivo meditando constantemente, rumiando la palabra de Dios. Es por oír continuamente la palabra de Dios. Es por rumiar la palabra de Dios. Tenemos que oír palabra fresca. Tenemos que escuchar palabra fresca. Tenemos que volverla a escuchar. Porque tenemos revelaciones de tiempo en tiempo. Dios nos va revelando. Mis amados, ¿sabes cuántas veces yo leo el capítulo para hacer la lectura diaria? Por lo menos unas 10 veces leo el mismo capítulo. Y quedo impactado cómo viene revelación, revelación, revelación. Y ahora en mí hay un fuego. Yo quiero saber lo que dice el siguiente capítulo. Porque la Biblia es continua. No son historias separadas. Hay una historia eterna. Hay un plan de salvación eterno. Hay un plan del amor de Dios eterno para esta humanidad. Y yo quiero seguir leyendo esa palabra. Mis amados, por eso tenemos que oír continuamente la palabra de Dios. Ahora, cuando oímos la palabra de Dios, algo se activa, algo se enciende. Por eso no te debes conformar con el sermón del domingo. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que te quiere destruir. Un diablo que está detrás de ti que te quiere matar. Por eso necesitamos oír continuamente la palabra del Señor. Mantenerla en la casa, en la oficina, en el carro, en el trabajo. La palabra del Señor. ¿Para qué? Para que nos alimente y entonces vamos a madurar. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos madurar? Porque el alimento sólido, ¿cierto? Es para aquellos que han alcanzado ¿qué? Madurez, los que tienen discernimiento entre el bien y el mal. Los que saben discernir cuál es la derecha y cuál es la izquierda. Por eso, mis amados, necesitamos meditar, estudiar y alimentarnos con la palabra de Dios. Cuando está lleno de la palabra de Dios, la fe tuya es fuerte. Cuando tu fe es débil e incipiente, es que no lees, es que no meditas, es que no te has metido con la palabra de Dios. No escuchas la palabra, no escuchas las predicaciones del domingo, ¿cierto? Y si no vienes te da lo mismo, no sabes, no te interesa si se predicó o no se predicó. Por eso más o menos a mitad de semana la prédica está ahí a través de las redes sociales para que tú la vuelvas a escuchar. A veces yo escucho mi misma predicación y me impacta. Siento el fuego de Dios, porque no soy yo, sino es Cristo en mí. Cristo en mí, la esperanza de gloria que fluye, porque somos como un río que fluye bendición y fluye palabra. Mis amados, la fe nos levanta, nos empodera para que peleemos. No importa, mis amados, que hayas escuchado ese sermón. Algunos dicen, ese sermón ya lo escuché. El traidor es Judas. Ese sermón no, ya, el 24 no. Ya el niño nace en un pesebre, ese yo lo escucho todos los años. No, escúchalo, vuélvelo a escuchar porque eso activa tu fe. ¿Cierto? Eso te llena de fe, aviva tu fe. ¿Por qué? Porque hay un mundo afuera que te quiere devorar. Hay un diablo que está detrás de tus hijos que los quiere matar. Hay un diablo que está detrás de tus finanzas, del negocio, de la empresa que la quiere destruir, del emprendimiento que lo quieren matar. Por eso necesitamos escuchar la palabra de Dios todos los días para ser empoderados y pelear. Por eso dice la palabra, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Y esa batalla de la fe la peleamos todos los días. ¿Y cómo lo hacemos? Llenándonos de la palabra de Dios. Cuando nos llenamos de la palabra de Dios, somos vivificados, somos activados para pelear y seguir adelante. Ahora, mis amados, por eso, cuando escuchamos y somos empoderados por la palabra de Dios,
salimos a pelear. Y entonces salimos con fuerza y con audacia y con sagacidad y declarar: ese negocio es para mí, ese trabajo es para mí, esa sanidad es para mí. El diablo no puede tocar mis hijos, no puede tocar mi cónyuge, no puede tocar mi hogar, porque estoy cubierto bajo la sangre de Cristo. Estoy escondido en la roca que es Cristo. Esta mañana escuché la palabra de Dios y la palabra de Dios me llena, me fructifica y me bendice, porque la palabra de Dios te da una fe viva. Diga conmigo: fe viva, fe viva, fe viva. El conocimiento de ayer te sirve para ayer. Hoy necesitas escuchar la palabra de hoy para que tengas fe para este día. Juan 15:7 dice: si permanecen en mis palabras y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran y os será hecho. Esto es poderoso. ¿Qué es lo que tiene que permanecer en nosotros? La palabra de Dios. Ahora la pregunta es: ¿por qué no recibimos cuando pedimos? ¿Por qué no hemos pasado de lo necesario a lo suficiente? O de lo suficiente a lo abundante. ¿Por qué vivimos ahí? Porque no nos llenamos de la palabra, no permanecemos en la palabra. Si permanecen en mi palabra, dijo Jesucristo, y mis palabras permanecen en ti, pidan todo lo que quieran y les será hecho. ¿Recuerdan ese centurión? Ese jefe militar romano que fue a Jesús y le dijo: mi criado está gravemente enfermo, va a morir. Y le dice Jesús: no te preocupes, yo voy y lo sanaré. Y aquel hombre dice: no necesitas ir. Solamente di la palabra, que yo creo a la palabra, porque yo conozco la autoridad, porque yo tengo autoridad. Y cuando yo digo la palabra, los soldados obedecen. Di la palabra y mi criado sanará. Y entonces Dios le dijo: no he hallado tanta fe. Así como has dicho, así será. Mis amados, ¿qué era lo que necesitaba aquel centurión romano para irse a casa bendecido? Una palabra de Dios. Y en esta mañana está aquí el Espíritu de Dios, y tú estás recibiendo una palabra del Espíritu para que regreses a casa empoderado y te vuelvas un matagigantes en el nombre de Cristo Jesús. Porque la palabra nos llena, nos empodera, nos bendice. Ahora, mis amados, la palabra de Dios está ahí. Pero también necesitamos un rema. ¿Qué es un rema? Un rema es una palabra de Dios para el momento específico que tú necesitas, que sale de la palabra escrita. Un rema es una palabra de Dios que para el momento específico que necesitamos y que sale de la misma palabra bendita escrita. Vamos a un ejemplo, mis amados, que siempre me aviva y me llena. Cuando nosotros iniciamos este ministerio, hace 23 años, estamos cumpliendo 23 años de esta casa Permanecer. Y cuando iniciamos con una campaña, y a la campaña iban unas 18 o 20 personas, y más o menos era prácticamente la familia. Y el siguiente domingo yo dije: ¿y hoy quién va a venir? ¿Quién irá? Ya no hay campaña, ya no hay invitados, ya la familia no va a venir. ¿Quién va a venir? Y entonces abrí la palabra de Dios, que no lo hago, y no lo hago siempre, sino abrí la palabra de Dios y mis ojos se fijaron en un versículo que dice: echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. En otras palabras, Dios me está diciendo: haz lo que tú tienes que hacer, haz lo posible, que yo hago lo imposible. Solamente cree y camina. Y hasta este día hemos caminado y hemos permanecido, y estamos cumpliendo 23 años en este lugar, siendo testimonio. Esa es la palabra rema. Esa es la palabra que necesitamos. Esa es la palabra de Dios que necesitamos. Una palabra específica en un momento específico. Una palabra de Dios. Pero, mis amados, hay palabras que no están en la Biblia. Por ejemplo, si tú debes viajar o no debes viajar.
si debes hacer ese negocio o no debes hacer ese negocio. Ahí es donde necesitamos la ciencia y la sabiduría. Y ahí es donde interviene el profeta o Dios a través de un sueño, una visión, y te da lo que necesitas específicamente para ese momento especial. Hace alrededor de unos 20 años atrás, cuando las carreteras en Colombia era imposible viajar por la inseguridad y los problemas de la subversión que había, mi esposa estaba en Barranca, mi familia estaba en Barranca con mis hijos, y yo iba a ir a buscarlos, a traerlos, y era un día entre semana, y yo empecé a listar cosas que tenía que llevar, pero en mi espíritu empecé a tener una inquietud. No viaje, algo, una zozobra en mí que no la entendía, y entonces ahí uno empieza a cuestionarse. Dice la palabra: no ande de noche, ande de día. Y me iba a viajar de día, no tenía problema. Dios está contigo, sí, está conmigo, pero aún seguía esa situación en mi ser, ese agobio, ese temor, ese miedo, esa angustia a viajar. De igual manera, como a mediodía, cerré la puerta de la casa y arranqué con el carro y me fui. A la cuadra me acuerdo que se me olvidó algo. Y apenas yo regreso y entro a la casa nuevamente, abro la puerta, suena el teléfono. En ese tiempo los teléfonos de cacho todavía, ¿no? Ya casi no hay, ¿no? En ese tiempo, y era mi hermano y me dijo: Héctor, no viaje, está difícil, quédese. Dice, esa es la palabra que necesitaba. Descansé. Esa fue una palabra rema de parte de Dios, que Dios utilizó a mi hermano para que no viajara. Yo no sé de qué Dios me guardó, pero Dios me guardó. De la misma manera, Dios te guarda a ti de un mal compromiso, de un mal negocio, de un mal matrimonio, de una mala amistad. Dios te quiere guardar, pero hay que escuchar la voz de Dios, hay que escuchar la palabra de Dios. Por eso, mis amados, un rema es una palabra de Dios para el momento específico que tú necesitas, que sale de la palabra escrita. Una palabra para el momento. Ahora, Dios tiene que darte una palabra que no está en la Biblia, pero que no contradice la Biblia. Es decir, es una palabra que está acorde a los principios de Dios. Un rema es capaz de terminar tu sequía o un divorcio o una enfermedad o algo malo que venga contra ti, cuando tú escuchas la voz de Dios y recibes el rema de Dios para tu vida. Y eso se hace a través de amar, de escuchar, de valorar la bendita palabra de Dios y de escuchar a los hombres o personas de Dios que Dios coloca en nuestro camino para que nos hablen, para que nos animen, para que nos guíen. Vamos al tercer nivel de fe. Primer nivel, poca fe. Segundo nivel, gran fe. Y tercer nivel es la fe perfecta. La fe en Dios mismo. Ahora, mira lo que dice Números 23:19. Números 23:19, y él la dona para esta semana, para que la grabes. Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Claro que sí. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta. Dios no es hombre para que se arrepienta. Esta es la fe en Dios mismo. Este es el nivel más alto de fe. Algunos dicen: ay, Señor, yo necesito que tú me hables. Pues déjame decirte que si tú anhelas eso, ese es el nivel más alto de fe. Ahora, cuando tú tienes ese nivel de fe, dice: no lo veo, pero no importa, porque Dios lo dijo. No lo siento, pero no importa, porque Dios lo dijo. No lo digo, no importa, porque Dios ya lo dijo. Yo lo creo, Él lo dijo, y eso es suficiente. Es el nivel mayor donde Dios nos quiere llevar. Por eso debemos graduarnos en la fe perfecta.
La fe que dice, creo lo que Dios dice, así que voy a actuar. Creí por lo cual hablé, creí por lo cual profeticé, creí por lo cual declaré, creí por lo cual caminé en Dios. Ahora, cuando tú dices, pastor, yo quiero que Dios me hable, que me diga específicamente, gran cosa has pedido. ¿Sabe por qué? Ese es un nivel muy alto de fe, que solo está reservado para aquellos que están en el secreto de Dios, para aquellos que le buscan, aquellos que son maduros. Dios les habla específicamente de lo que está sucediendo en el momento. Por eso decía, a ti, Moisés, te hablo cara a cara y te digo las cosas como son. Al pueblo les hablo por profecía, por sueños, por visiones, porque son inmaduros. Ahora, mis amados, ¿cómo sabes que Dios te está hablando? ¿Cómo sabes? Porque los pensamientos de Dios siempre van a ser más grandes que tus pensamientos. Como dice la palabra, como los cielos son más altos que la tierra, ¿cierto? Así son los pensamientos de Dios más altos que nuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios son más grandes que nuestra habilidad, que nuestro proveer, que todo lo que nosotros podamos hacer es en esta tierra. Por eso, mis amados, tú no necesitas dinero para hacer un pacto con Dios, para hacer un pacto con Él. ¿Por qué? Porque Él da semilla al que siembra. Él da semilla al que siembra. Él da semilla a aquel que quiere sembrar, a aquel que quiere ofrendar, a aquel que quiere ser movido en fe. Dios empieza a inquietar a las personas y Dios empieza, cuando Dios lo quiere bendecir, dice, Dios me pide cuando me quiere dar. Y Dios lo empieza a inquietar a uno, lo empieza a mover. Tengo que hacer una ofrenda, tengo que hacer un voto delante de Dios, pero no lo tengo. No te preocupes, porque es Dios el que te va a proveer. Porque cuando es algo de Dios, es más grande que nuestras capacidades y nuestras posibilidades. Es más grande que lo que tenemos en el bolsillo. Ahora, los pensamientos de Dios nos van a llevar a dimensiones mayores. Por eso tenemos que creer en los pensamientos de Dios. Creer por las cosas grandes porque tenemos un Dios grande. Creer en las obras, creer en la palabra y creer en Dios mismo. Un ejemplo. En estos días, a veces 2 o 3 veces vengo a orar aquí a la iglesia en la semana, en la madrugada. Y estaba orando con el Señor y le estaba diciendo, Señor, hace como 3 años antes de la pandemia, que no salimos con familia a algún lugar. Y yo quisiera salir con mi familia a algún lugar. Estaba orando con el Señor, porque Dios complace los deseos del corazón del justo. Y en mi posibilidad, en mi mente humana, dije, pues el próximo año iremos a Santa Marta. Es algo natural, es un pensamiento humano. Cuando recibo en mi espíritu una palabra, Cancún, me alegró mi espíritu. Es de Dios, porque está más grande de mis posibilidades, de mis ideas, de mis pensamientos. Es Dios en el asunto, no soy yo. Es Dios que lo hace, es Dios que nos bendice, porque va más allá de lo que yo pienso, de lo que yo creo, de mis posibilidades humanas. Va más allá. Y eso es lo que Dios hace. Por eso, Dios no es hombre. Por eso tenemos que quitar los límites. Dios puede sanarte ahora. Lo que Dios prometió, Dios lo va a cumplir, Él lo hará. Cuando nosotros recibimos una revelación que Dios nos da, vamos a ir a dimensiones mayores. ¿Y cuál es la revelación que Dios nos da? Coloquemos el verso nuevamente ahí, por favor, el de Deuteronomio. ¿Cuál es la revelación? Para que lo tengas presente, para que no lo saques de tu espíritu. ¿Cuál es la revelación?
Dios no es hombre. Colócate de pie y decláralo ahí. Di conmigo, Dios no es hombre. 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 Créelo y decláralo. Puedes sentarte ahí, mi amado. Dios no es hombre. Por eso no pienses la manera como Dios va a hacer un milagro. No pienses como Dios te va a sanar. O no pienses la manera como Dios te va a sacar de ese problema financiero que tienes. Porque entonces no sería Dios. Sería algo humano. Porque lo que pensamos es un pensamiento de hombre. Cuando recibimos la revelación que Dios no es hombre, entonces nuestros límites son quitados. Por eso no le pongas límites a Dios. No le pongas límites a Dios. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Alza tus ojos y mira, porque hasta donde alcance tu vista será tu territorio. Y allí, el Salmo 2, el salmista profetizando acerca de Jesús, dice: pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Ahora, hay una diferencia entre lo que es real para nosotros y lo que es la palabra de Dios. En lo que es el problema, el síntoma o la palabra de Dios. Yo te pregunto, ¿qué es real para ti? ¿El síntoma que tienes o la palabra de Dios? ¿Qué es lo real para ti? Mis amados, cuando el problema es más real que lo que creemos, pues no va a pasar nada. Pero cuando la realidad de la palabra es más alta del problema, este debe estar fundamentada en la fe. Escuchaba a veces un hombre de Dios que nos compartía y nos decía: cuando una persona va al médico y el médico le dice cáncer, la persona ve una palabra grande que dice cáncer, cáncer y cáncer. Pero cuando empieza a escuchar la palabra de Dios, por la llaga de Cristo soy sanada, por la llaga de Cristo soy sanado, esa fe, esa palabra se va haciendo más fuerte. Y esa palabra cáncer empieza a disminuir, empieza a disminuir. Y entonces, mi amado, cuando la palabra de Dios es más real, entonces la enfermedad tiene que huir, el problema tiene que huir. Pero es un proceso, no es de la noche a la mañana. Por eso tenemos que crecer en la fe. Por eso tenemos que ser activados en la fe. ¿Queremos hacer crecer nuestra fe? ¿Quieres que tu fe crezca? Pues pasa tiempo con Dios. Pídele a Dios que te ayude a confiar en sus promesas. Recuerda cuando Pedro tuvo miedo y se hundió. Estaba caminando, pero dudó. ¿Qué hizo Jesucristo? Le dio la mano y lo levantó. Pues, mi amado, Él también hará lo mismo contigo. Pero camina, anda, créele a Dios, créele a palabra. De pronto al principio no pase mucho, pero sigue caminando, que después verás el milagro completo en ti. Dice allí en Gálatas 2:20, ya para terminar: que tenemos una bendición con Jesucristo, que ya no solamente es nuestra fe. Mira lo que dice Gálatas 2:20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué quiere decir que estamos crucificados con Cristo? Que así como Jesucristo obedeció al Padre, nosotros también obedecemos al Padre. Con Cristo juntamente obedecemos al Padre. Con Cristo estamos crucificados y ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya.
tenemos un adelanto. Tenemos un dinamo, alguien que acelera nuestra fe, y es la fe de Jesucristo. Lo que vivimos ahora en esta tierra, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Esa es la fe que nos lleva a las grandes victorias. Por eso, mis amados, en estos tiempos difíciles tenemos que avivar nuestra fe. En estos tiempos difíciles tenemos que pasar al siguiente nivel de fe. De la poca fe a la gran fe. Y de la gran fe a la fe perfecta. La fe en Dios mismo. ¿Y cuál es la base, la revelación para tener la fe en Dios mismo? Diga conmigo, que Dios no es hombre. Dios no es hombre. Dios no es como nosotros, que decimos sí y luego decimos no. Que aunque queremos hacer, muchas veces el cuerpo no da para hacerlo. Aunque lo queramos hacer. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo prometió y Él lo hará. Por eso, una de las cosas que aviva nuestra fe son las palabras que hemos recibido. Esa palabra que yo recibí hace 23 años me aviva a seguir adelante. Echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. En otras palabras, haz lo que tengas que hacer, que Dios hace el resto. Haz lo posible que tú puedas hacer, que Dios hará lo posible. Créele a Dios, cree la palabra y verás cambio y transformación en tu vida, en tu casa y tu familia. Nunca dejes de creer que tu esposo será para Cristo, que tu familia será para Cristo, que tus hijos llegarán a los pies de Cristo. Nunca lo dejes de creer, porque lo verás, lo verás, lo verás. Porque Dios no es hombre para mentir. Dios puede transformar la vida de un hombre en un momento, en un día. Dios lo puede hacer. Y eso es lo que creemos. Por eso, mis amados, piensa por un momento en qué nivel de fe estás.